Seguimos con un programa de miércoles, 9 minutos, no se paran de las 6:30 de la tarde. Tenemos que hacer algunos avisos parroquiales, como se decía antiguamente. Queremos saludar a la gente de Civialco, porque ayer 5 de octubre fue el Día del Camino. O sea, mandamos un saludo a toda la comisión directiva, a Guillermo Vargas y a Roberto Tamborini. También mañana va a haber un evento muy importante, que es un congreso extraordinario de las delegaciones regionales de la provincia, de la CGT de la provincia de Córdoba, en la localidad de Casa Grande, en el sindicato de camioneros, Hugo. Así es, mañana hay congreso extraordinario. Nosotros vamos a participar como organización sindical, van a venir compañeros de San Francisco y de Río Tercero. Y bueno, seguramente Hilda también se va a explayar cuando le toque hablar, porque van a discutir varias cosas. Incluso hay ahí una propuesta ahí de movilizarse, a la par de sacar ese documento donde vamos a rechazar exactamente todo lo que proponen ahí con respecto a la indemnización y todo eso. Así es. Asimismo, hoy 6 de octubre, pero del 22, la Unión Ferroviaria es el sindicato donde está nucleado los trabajadores ferroviarios argentinos, y fue fundado el 6 de octubre, pero del 22, mediante la unión de los gremios de talleres y de tráfico ferroviario, así que también mandamos el saludito para ellos. Así es, para el compañero Julio Nieto, 1922. Así es, porque ahora vamos a estar en el 20... El año que viene van a ser 100 el años. centenario, va a ser el centenario. Exactamente. Está en línea la compañera María Cristina Mola, quien es la que vamos a hacer el reportaje una vez que se conecte. Así que ahí está, ahí volvió. Ahí está. Ahora aprovechamos, ya que está ahí, que tiene su micrófono prendido. Le decimos muy buenas tardes, querida compañera María Cristina, ¿cómo te va? Te saluda Hugo Ortiz. Acá está también Matías, Gerardo, y del otro lado del Zoom está nuestra compañera Hilda Busto, quienes te están saludando. Sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Hilda, gracias, Hugo, por la invitación. ¿Se oye bien? Sí, más fuerte. Bueno, intentaremos. Ahí. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio a la agrupación de expresos políticos por la Patria Grande, que en este caso participamos en una instancia comunitaria y muy participativa, como es la presentación, la culminación de un trabajo de año y medio, que es el libro Nosotras en Libertad. Muchísimas gracias es la primera experiencia radial que tenemos para darlo. Y bueno, para nosotros, para nosotras, expresas políticas, es un logro más. Y comentarles, bueno, que lo presentamos el 14 en Tecnópolis, en la Sala de las Ciencias, y posteriormente lo vamos a ir presentando en las distintas localidades, en las distintas provincias. Les cuento que allá por junio del 20, en plena pandemia, 3 compañeras tomaron la iniciativa de concretar algo que muchas andábamos pensando, que era charlar y hablar con nuestra voz de nosotras en libertad. Nosotras expresas políticas. Fuimos 1000 en un momento en Devoto, y tejimos un fino hilo de comunicación, más allá de que no fue con todas, por ahí fue con algunas, pero en general, cuando hablábamos y nos identificábamos, era una puerta y una ventana que se abría. Bueno, así fue como estas 3 compañeras convocaron a un grupo más amplio, más o menos de 20 compañeras, a las que denominamos promotoras, en un sentido de promover en diferentes regiones y con distintas compañeras que habían compartido la cárcel, a que pudiéramos escribir, ¿no? Escribir nuestra historia en libertad, porque bueno,
como saben, hay un libro que es Nosotras, que es la experiencia carcelaria. Entonces algunas compañeras decían, ¿un libro? ¿Otro libro? Sí, pero este será digital y estará en la web, compañeras. Un libro que no se compre ni se venda, que esté para quien quiera leerlo. La verdad que la mayoría de nosotras no habíamos visto nada así, así que tuvimos que investigar e indagar. La verdad es que nunca pudimos juntarnos presencialmente. Tuvimos que aprender a usar Zoom, Meet, etc., intercambiando palabras, recuerdos, risas, proyectos. Y así nos juntamos periódicamente para pensar nuestro libro. Obviamente fue necesario superar las distancias y los temores, no solo de la pandemia, también de los incendios que arrasaban, de las inundaciones en distintos territorios donde vivimos las compañeras. ¿Cuántas compañeras respondieron al desafío de escribir sobre sus vidas después de la cárcel? Para fines de octubre habíamos recibido escritos, fotos, audios de más de 200 compañeras. Entonces armamos los grupos de trabajo para darle una adecuación al libro, digamos, que queríamos construir. Así se construyeron las escribas, que se dedicaron a recibir, analizar, revisar y acordar con las autoras la visión definitiva de su texto. El grupo de las audiovisuales, que recepcionaron, examinaron fotos, videos, audios, que cada compañera enviaba junto con los textos. Fue como zambullirse en las imágenes familiares, lugares de trabajo. Bueno, y después se armó un grupo que se llamamos de contexto, porque nosotros pensamos que este libro lo pueden leer las compañeras y los compañeros, pero también pensamos que pueden leer los jóvenes y que el libro en sí es una apuesta al futuro. Por tanto, a nosotras nos resulta común hablar de lo que fue la dictadura o lo que fue salir en libertad antes de la democracia, pero muchos jóvenes no tienen la información suficiente. Entonces, la idea era que con este libro pudiéramos también, o dentro del libro, abordar los procesos históricos que enmarcaron la vida en Argentina. Y finalmente una compañera aportó otro dato, que era saber qué leíamos, qué música escuchábamos y qué película veíamos las jóvenes militantes setentistas. Bueno, entonces se diseñó una encuesta que llegó a muchas compañeras y esa información se sistematizó y pudimos a través de YouTube linkear los libros, las películas y la música. Entonces eso es como un bonus track para quienes quieran meterse un rato en la atmósfera del 70, en la atmósfera cultural del 70. ¿no? Bueno, mientras procedíamos a escribir el libro, estuvimos en permanente contacto con las compañeras, y luego ya a principios del 21 decidimos que con toda la información que teníamos, debíamos encontrarnos con las profesionales que pudieran dar forma a este libro web. Particularmente Laura Chuburu y María Ardanaz, las elegimos y nos eligieron para acompañarnos en el diseño de este libro. También supimos que el libro requería una inversión, por eso armamos un grupito de monedero, como en la cárcel teníamos el economato, que era ese espacio donde llegaba el dinero de la familia y se repartía en compras comunitarias. Bueno, acá el monedero vino a oficiar del aporte de todas las compañeras, porque decidimos que lo íbamos
hacer de esa manera, que el libro tendría que estar financiado por nosotras mismas, por la organización colectiva. Bueno, y acá estamos presentándolo, ¿no? Quizás como una permanente, atrevida y orgullosa respuesta a aquel jefe de seguridad de Villa Devoto que vociferaba: de acá salen locas o muertas. Nosotras en libertad será sin duda otra de nuestras victorias, muchas. Y es un libro que recorre diferentes historias, recuerda a las compañeras que ya no están, a las 17 puertas que hubimos de atravesar en Devoto para salir a la calle. Este libro distribuye los textos en 6 regiones, que se llaman, o que le pusimos como nombre, Navegando el Paraná, las del puerto, por el mundo, las compañeras que quedaron en distintos países, las bonaerenses, Andes, Pampa y Patagonia, y entre sierras, valles y ríos, que así denominamos a la región nuestra, Córdoba, donde escribimos 36 compañeras. Si uno inicia la lectura por aquí, por las regiones, se encuentra con Teresa Parodi cantando, o María Farías Gómez, o Verónica Condomí. Así que bueno, Tecnópolis nos abre las puertas, y nosotras en libertad echará a volar para llegar a cada uno de ustedes. Y particularmente me comprometo a que el día 15 puedan tener el link y puedan entrar a este libro que lo pudimos hacer con mucho amor, con mucha convicción, y también sabiendo que dejamos un legado para los jóvenes o para las generaciones futuras. Cristina, más allá de la emoción de escucharte, del respeto por el trabajo y por la vida de ustedes, por la vida que, bueno, en lo personal, estoy ligada afectivamente a varias de estas compañeras en Córdoba. Te pregunto, un poco la idea también era preguntarte algunas cosas sobre el significado de este libro, pero también sobre el significado de las vivencias de ustedes desde la dictadura para acá. Me parece impresionante este trabajo que han hecho. Cómo, frente al avance del movimiento de mujeres, que bueno, en los últimos años fue muy importante, ¿cómo te ves vos? ¿Cómo ves a las compañeras del libro? ¿Cómo ves a las compañeras de nosotras presas políticas? ¿Cómo te relacionás con el actual movimiento de mujeres? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, la verdad es que una de las charlas que teníamos con las compañeras, con un grupo de compañeras peronistas, era cómo nos percibe el feminismo o alguna rama del feminismo a las setentistas, ¿no? En algunos casos, yo particularmente no puedo hablar de un movimiento feminista, hablo de los feminismos, porque en realidad hay distintas percepciones. Yo recuerdo particularmente un encuentro donde me dijeron que no la reconocían a Evita como feminista, porque ella, digamos, toda su práctica la hacía en referencia a Perón, y yo decía, ¿cómo me están diciendo que el voto femenino, que la agrupación de las compañeras, que la militancia que generó Evita no entraba dentro de los cánones del feminismo? Entonces, tuve la suerte de participar de otro evento de las compañeras del Frente Grande, donde hablaba una compañera y decía, hay un feminismo popular, nacional, latinoamericano, que recoge las historias y que a veces no entra en los dogmas del feminismo europeo o americano.
A nosotros en algún momento nos cuestionaron que nosotras, las setentistas, no habíamos desarrollado el feminismo en nuestra militancia. Y bueno, entonces discutimos mucho eso, incluso hay compañeras que han participado en los encuentros de mujeres, diciendo que no podemos mirar el feminismo de hoy hacia la vista de lo que fue los 70, ¿no? Los 70 tuvo una expresión. Nosotros cuando nos poníamos al lado de los compañeros en la militancia, cuando rompíamos con ciertos moldes familiares, en el pensamiento, en la imagen, en la lucha, en realidad estábamos también contribuyendo al desarrollo feminista, porque la participación, yo siempre digo, la participación yo ingresé a la universidad en 1971. En 1973 en la carrera de veterinaria había solamente 2 mujeres, ¿no? Y a partir de ese momento fueron incorporándose las mujeres a la carrera universitaria. Pero quiero decir, hasta el 70 no era tan común que las mujeres participaran en las carreras académicas. Sin embargo, las que fuimos ingresando somos las setentistas. Entonces a mí me parece que tenemos que mirar con criterio amplio, ¿no?, la participación de las mujeres en la militancia de los 70, y no con esquemas que a veces sacan de foco o no enfocan suficientemente, a mi criterio, el trabajo que nosotras nos dimos dentro de la lucha militar. No sé si más o menos me explico. María Cristina Mola, le recordamos a toda nuestra audiencia, que es de la agrupación Expresos Políticos por la Patria Grande, nos está contando un poquito de la presentación del libro Nosotras en Libertad. Estaba pensando bueno, vos también lo contabas en tu respuesta, este desafío de plantear un libro web que sea de acceso libre sobre todo para aquellos jóvenes. Yo particularmente soy hijo de la democracia, nació en democracia, y si bien uno profundiza y puede llegar y hablar con algunas personas, algunas lecturas, siempre está bueno que nos cuenten qué se vivía y cómo se vivía en esa época aquellas personas que la atravesaron y bueno, que tuvieron las experiencias como es tu caso. ¿Qué expectativas tenés con el libro para con los jóvenes? ¿Cuál sería el mensaje del libro para la juventud? Bueno, mira, una de las cosas que yo pensamos es que nosotros llegamos a Devoto con una militancia o sin militancia, porque muchas compañeras llegaron porque eran amigas de, o porque estaban en la casa de, y por ahí no tuvieron realmente una militancia política. Otras compañeras con mucha militancia política, y cuando salimos de allí, no fue en vano toda esa experiencia que vivimos, y fuimos haciendo nuestra vida, o fuimos pudiendo encararla con los silencios cómplices, con la mirada de mucha gente que se cruzaba de vereda, pero fuimos construyendo y nos fuimos reconstruyendo, estudiando, trabajando, y fuimos generando desde ahí otras militancias, ¿no? Entonces, yo pienso que la expectativa que tengo en función de que los jóvenes puedan leer es porque en realidad no es un libro que habla de los dolores de la cárcel, que habla de lo que sufrimos, que habla de lo que padecimos, sino que habla de la esperanza que se construyó en cada una de nosotras, en el país o en el extranjero, para contribuir a mejorar las condiciones sociales que teníamos. Fuimos militantes en educación, fuimos militantes en sanidad, fuimos militantes en los gremios nuevamente, fuimos militantes en distintos lugares. Y eso me parece que es lo que puede contribuir, a mi criterio,
a que los jóvenes piensen, bueno, esta generación tan marcada, tan macerada, tan torturada, muerta, puede reconstruir a partir de otro momento de su vida una opción muy constructiva. Yo creo que el libro cuenta eso, cuenta la construcción, cuenta las utopías que tuvimos al salir de la cárcel y cuenta la esperanza, porque encaramos cosas con mucho amor, con mucho esfuerzo, construimos familia, construimos trabajo, construimos dignidad y seguimos construyendo, ¿no? Entonces me parece que esa es la, ¿cómo te podría decir? La lectura o el aporte o la esperanza, que se vea eso como una cuestión a tener en cuenta, a tomar para ellos, para su historia futura y presente. Cristina, a la luz de lo que vivimos, de lo que pasó después de la vuelta a la democracia, de esta reconstrucción de las vidas, en este caso de ustedes, de tantas compañeras y compañeros que sufrieron en carne propia a la dictadura, pero hoy, digamos, después de lo que ha acontecido y de que quizás, bueno, yo voy a expresar como pensamiento que debería ser esa la generación y las personas que fueran la referencia de la juventud, pero bueno, hay mucho por andar y la dirigencia política en general no ha reconstruido, ni se ha reconstruido una militancia como la que hubo, con un grado de responsabilidad y compromiso social, como no hemos vuelto a ver, y que, bueno, es uno de los pocos, quizás, ejemplos que hay en el mundo, que los genocidas se encargaron de la supresión física fundamentalmente de esos militantes. ¿Vos crees que es posible hoy reconstruir ese espíritu de militancia y de transformación de la realidad a partir de, digamos, de esta situación que tenemos? ¿Vos crees que, primero que el libro creo que es un aporte, pero vos crees que es posible reconstruir eso? Yo creo que el terror y la muerte han destruido más que una generación. Han destruido, más allá de todo lo que significó la familia, ha destruido esquemas culturales, sociales, comunitarios, pero sobre todas las cosas creo que ha apostado y en mucho logrado la construcción del individualismo por sobre lo colectivo. Yo eso particularmente, lo que nos ha dejado todas las experiencias de la dictadura, pero también las del 90 con el menemismo y todo lo demás, es como que ha ido y se ha ocupado de romper lazos al interior de las organizaciones populares y de las agrupaciones. A mí me parece que ese es el gran mandato. Yo percibo que hay un gran individualismo en los dirigentes, en los partidos, en las agrupaciones, que al final uno no entiende muy bien si esto es lo malo y nosotros estamos de este lado, ¿por qué nos cuesta tanto hacer realmente un frente de trabajo y una cuestión colectiva más real, más concreta, ¿no? Entonces, me parece, yo atribuyo mucho, digamos, el hecho de cómo el desarrollo del individualismo en la sociedad. Creo sinceramente que mucho nos atañe a nosotros, como militantes, a nosotros como dirigentes, a nosotros y a nosotras, porque la verdad que
yo siento que todavía, o que queda mucho camino para andar, para construir espacios colectivos reales, sinceros, capaces de apuntar entre todos. Hay mucha tendencia a vanagloriarse en lo personal y escasa trayectoria comunitaria, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que identificar la época que vivimos, que no es la que nosotros vivimos en los 70. Tenemos que tener claro eso. Y tenemos que tener claro que nosotros, por nuestra experiencia, con nuestros dolores y con nuestros pesares, no debemos darle clase a nadie. Al contrario, nosotros tenemos que aprender de la realidad, porque la realidad es cambiante, el contexto varía, y entonces sí me parece que debemos poner como mucho hincapié, aunque lo hagamos por ahí más aisladamente, con los sectores juveniles, ¿no? Porque en general los nombramos, pero yo veo que cuesta mucho que efectivamente se sienten al lado nuestro, opinen y sean tenidos en cuenta, ¿no? Porque por opinar, opina cualquiera, pero para sentarlos al lado, para escucharlos y para ver qué piensan ellos en este momento. Y no es fácil porque ellos nosotros somos medio adultocéntrico en el sentido de decir, planteamos las cosas desde nosotros y ellos desde ellos. A mí me parece que ese espacio es el que los dirigentes tenemos que poner como mucho énfasis, porque la verdad que sí, nosotros esperamos que el libro sirva para eso y contribuya para eso, pero me parece que es un trabajo de todos los días, es un trabajo mucho más profundo el de escuchar a los jóvenes en este contexto, que están ametrallados por las redes, que no tienen mucho trabajo, que no tienen mucha salida. A mí me parece que tenemos que hacer una buena lectura de eso. Recordamos en nuestra audiencia que estamos en diálogo con María Cristina Mola, que es de la agrupación Expresos Políticos por la Patria Grande, que van a presentar el próximo 14 de octubre su libro. Quería consultarte, saliendo un poquito de la cuestión del libro y también enganchándome de lo que dice Hilda, ¿cómo ves hoy esta coyuntura política en nuestro país, donde parece que la derecha de a poco se está broquelando y está ganando y subiendo escalones, y está apuntando particularmente, como lo que decías vos, este desarrollo del individualismo, al público más joven, que tal vez no tiene todavía definida su personalidad política, si es que me permiten esa expresión? ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo digo que los contextos formatean, ¿no? A nosotros nos formatearon los Beatles, Serrat, Vietnam, el Che, el peronismo, digamos, ese era nuestro contexto, esa era nuestra juventud, que leía, que se informaba, que de una cosa nos llevaba a la otra, y que nos llevaba al compromiso, etcétera, si no veníamos de familia ya militante. Entonces, lo de la derecha parece ser una cuestión bastante mundial, ¿no? Ustedes como periodistas lo saben. Y lo que más llama la atención, digamos, es cómo se han ido formateando la mentalidad de personas que no tienen las posibilidades económicas de quienes lideran este movimiento de la derecha, ¿no? Porque en realidad, cuando no me extraña que Macri piense como piensa, pero sí que muchas personas que trabajan, que reciben ayudas del Estado, que reciben acompañamientos, estén dispuestas a votar en contra de sí mismas, porque en realidad no es que nosotros seamos a los mejores, somos una opción que pretende, y que en muchos casos lo logra,
generar una política diferente, mucho más comunitaria, mucho más teniendo en cuenta la realidad social. Entonces, resulta muy difícil, digamos, explicar por qué alguien votaría contra o a favor de la, no me sale la palabra cuando algún persona queda en la calle, ayúdame, la indemnización. No entiendo por qué podría pensar que es mejor votar a esta persona si ya dice que no va a haber indemnización, y que a veces la indemnización es lo que salva a las papas hasta conseguir un nuevo empleo, pero además es una conquista legal. Entonces resulta como muy, muy contradictorio, digamos. Y a mí me parece que en ese sentido la derecha ha ganado un lugar preeminente, no a costa de nuestros errores, como muchas veces se quiere hacer creer, o a costa de que este grupo dentro del Frente de Todos o aquel grupo. Me parece que la derecha gana la posición porque tiene todas las herramientas a su alcance. Tiene la televisión, tiene la radio, tiene las salidas a la calle, tiene un montón de cosas. Ella lo usa e instala. Nosotros lo vimos con las vacunas, se instalaron que las vacunas eran perjudiciales. Después dieron vuelta la cosa, ¿no? Dieron vuelta y dijeron que no llegaban las vacunas. Pero entonces, ¿cómo hace? ¿Por qué la gente se instala? Porque yo creo que la gente está teniendo, a diferencia de otras experiencias, y a lo mejor con esto ofendo a alguien, pero no está pudiendo hacer algún análisis crítico de la situación que vive. Y entonces resulta más fácil achacar a los errores que evidentemente hemos cometido, ¿no? Nadie dice que no, pero eso antes que mirar estratégicamente cuál va a ser su situación si la derecha vuelve al gobierno. A mí me parece que es eso. Mi generación tuvo la posibilidad de acceder a una conciencia crítica, a la capacidad del análisis crítico, y me parece que este individualismo del que hablaba antes fue rompiendo esas posibilidades, y entonces al no contar, al no desarrollarla, al no sentirla como una posibilidad para el análisis, se termina creyendo como una verdad absoluta lo que dicen ciertas radios o ciertas televisiones. Y ahí me parece que estamos en un problema. Sin duda que es necesario también rever, desde un programa de miércoles siempre lo hemos conversado con diversos invitados y entrevistados, la posibilidad de cómo se distribuye la pauta a la hora de la comunicación, y bueno, y siempre el ejemplo, citamos el ejemplo de que gente en el interior de las provincias sabe lo que está pasando en la 9 de julio y no sabe lo que está pasando en la esquina de su barrio. Va a ser muy difícil romper con esa hegemonía mediática. Sí, y las radios que, en nuestro caso, en la provincia de Córdoba, tienen una masividad, una masividad y tienen generan un convencimiento más allá de toda crítica, lo dijo y es así, digamos, ¿no? Ahora, yo una vez tuve una experiencia. Viajé en el colectivo desde Villa Libertadora hasta la Juan B. Justo al 4000, y había una de las radios cordobesas de mayor audiencia. Y me preguntaba, ¿qué me pasaría a mí si yo tuviera que escuchar esa radio todos los días? ¿Sí?
todos los días yendo a trabajar, escuchar esa radio y escuchar todas las cosas que dicen. Si yo no tuviera una experiencia de vida, y a lo mejor a veces ni terminás los estudios, o a veces, ¿cómo influiría eso en mi vida? Si yo todos los días escucho una hora, aunque sea una hora. Entonces, digo, me parece que la pauta publicitaria debiera estar mejor repartida, y me parece también que debiera, a lo mejor, existir programas que contemplaran, por ejemplo, en las distintas radios, la presencia juvenil. A ver qué nos dicen los jóvenes, cómo podríamos adelantar con ellos, ¿no? Me parece como muy importante. Bueno, creo que más claridad imposible. Cristina, te vamos a agradecer esta participación tuya, que ha sido muy rica, más allá del tema del libro. Es un aporte muy importante. Yo creo que así lo están expresando quienes están escuchando. Y bueno, vamos a estar el 14 seguramente ahí prendidas y prendidos a la sala de Tecnópolis, donde van a presentar el libro. Y bueno, seguramente nos vamos a emocionar mucho también. Pero yo quiero, bueno, en nombre del programa, en nombre de todas y todos los que hacemos esto, agradecerte la disposición, la participación, pero sobre todo tu aporte y tu ejemplo. Sabemos que sos una militante de verdad, pero creo que lo que hoy manifestaste y todos tus conceptos creo que sirven muchísimo y nos enriquecen a todos y a todos. Así que gracias, Cristina, abrazo inmenso, enorme, y nos veremos el jueves, te veremos el jueves. Gracias, Hilda, gracias a los chicos, a Gerardo, a Hugo, a Matías. Yo ni bien tenga el link, porque decidimos que lo íbamos a pasar a partir del 15, que los voy a empezar. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Así que gracias en nombre de Nosotros en Libertad, gracias en nombre de la agrupación de Expresos, y ojalá que todo lo que estuvimos charlando contribuya desde algún lugar a Seguro que sí. una mejor realidad. Los abrazo. Gracias, un abrazo enorme de nuevo. Antes que te vayas, compañera, quería leerte al aire algunos mensajes que nos llegaron en las redes. Por ejemplo, la compañera Susana Strauss te dice que sos una excelente persona. Por ejemplo, Rosario Rodríguez, la gran compañera negrita, dice, bueno, aparte de saludar al programa, dice que buenas tardes, compañeras y compañeros, hermoso programa con María Cristina Mola. Un abrazo grande. La compañera Coti Tormo también te manda saludos. La compañera Silvia Salomón dice un abrazo grande a María Cristina. Y bueno, siguen los mensajes así. Te quería nombrar un par de mensajes para que supieras al aire. Bueno, De nuestra parte, como decía la compañera Hilda Busto, te mandamos un abrazo tremendo y seguramente nos vamos a estar viendo en los próximos programas. Bueno, te agradezco mucho, y también a las compañeras, porque son compañeras que también tienen una militancia, una trayectoria, un reconocimiento de los lugares, y bueno, muchas de ellas han escrito en el libro, así que bueno, ya después podrán ir leyendo sus testimonios. Entre Ríos, Valles y Sierras, entre Sierras, Valles y Ríos, es el grupo de las compañeras de aquí de Córdoba, para que, bueno, muchas de ustedes las conocen, porque son todas personas que hemos seguido militando a lo largo de la vida. Muchísimas gracias, Hugo, por eso. Pero por favor, también gracias, se suma Cristina. a los saludos la compañera Sara Guayman y también la compañera Norma De Angeli, que siempre nos escucha, y bueno, también te mando un fuerte abrazo a vos. Gracias, gracias. Por favor, un abrazo.
Hasta ahí Una- pasaba la palabra de Gracias. María Cristina Mola, de la agrupación Expresos Políticos por la Patria Grande de Córdoba, que van a presentar el próximo 14 de octubre en la Nave de la Ciencia en Tecnópolis a las 15 horas. Nosotras en Libertad, este libro web que nos estaba contando, de que han participado más de 200 expresas políticas. Interesantísima la charla, más allá del libro, los conceptos y la mirada y la reflexión de estos momentos que estamos atravesando en nuestro país, Hugo. Así es, querido Matías. Vamos a escuchar a Los Pericos por una cabeza. Vamos ahí con la tanda y ya volvemos con la compañera Hilda Busto.